estoy compartiendo con ustedes una serie de mensajes a la que he titulado en términos generales las riquezas de Cristo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo. En Efesios capítulo 3 versículo 8 el apóstol Pablo expresó lo siguiente, dijo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este es el fundamento que estoy utilizando para compartir esta serie de mensajes, y en esta serie lo que estoy tratando de hacer es compartirles a ustedes los aspectos que en su bondad, en su gracia, el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas hablan de los derechos legales que al convertirnos en hijas de Dios, ustedes hermanas, y en hijos de Dios nosotros hermanos, son parte de nuestra herencia, y por ser parte de nuestra herencia son aspectos que necesitamos conocer y aprender a echar mano de ellos para hacerlos efectivos. Entonces, esta es la idea de esta serie de mensajes, y antes de avanzar más, permítame saludar a la gente linda que se conecta con nosotros a través de la transmisión en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Amigas, amigos, gracias por estar ahí al pendiente de nuestra transmisión. Es un gozo llegar hasta ustedes, y lo hacemos con entusiasmo, con pasión, con el deseo de que algo de lo que vamos a expresar, de lo que voy a compartir, edifique su vida y les ayude a seguir creciendo en el entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos. En el mensaje de hoy quiero considerar algunas declaraciones que el apóstol Pablo hizo y que vamos a encontrar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. ¿Me acompañan? Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Voy a utilizar esto. He venido avanzando en el capítulo 2 de Efesios y ha llegado el tiempo de entrar al capítulo 3, y hay un cambio muy importante del que quiero hablarles. El apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, con la meta de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre maravilloso, habla a nuestro espíritu. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Ayúdame poniendo de tu gracia en mi vida para que al expresar estas ideas yo pueda ser efectivo en comunicar lo que hay en mi corazón, pero sobre todo, Señor, efectivo en comunicar aquello que hay en el tuyo, aquello que tú quieres que tus hijas y tus hijos sepamos, para que nuestra herencia no sea un concepto solamente, sino una nueva realidad en la vida cotidiana que vivimos como humanos en esta tierra. En Cristo el Señor. Amén. Bien, familia, en la carta a los Efesios encontramos dos expresiones o dos oraciones que el apóstol Pablo dejó plasmadas ahí. Si mantienen su Biblia abierta y me quieren acompañar, se van a dar cuenta de lo que hablo. La primera oración que está escrita, que está plasmada en esta carta, aparece en el capítulo 1 de esta carta. En ella, lo que encontramos ahí, lo que el apóstol pide en esa oración,
básicamente es que los creyentes recibamos iluminación. Miren, en el verso 17 y 18 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo está orando, está escribiendo la oración, la petición que le hacía al Padre, y esto es lo que encontramos. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, porque esto es algo que solo el Padre puede dar. No lo puede dar un apóstol, no lo puede dar un profeta, no lo puede dar un evangelista, un pastor, un maestro. Esto solo Dios lo puede dar. ¿Qué? Dice: para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, aquí está el concepto, alumbrando los ojos de su entendimiento. Y noten la siguiente expresión: para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y continúa: para que también sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Pero quiero resaltar esto. Observen, démonos cuenta de que en esta primera oración, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo que Dios le dé o le conceda a los creyentes? Iluminación, que sean alumbrados los ojos, que se encienda una luz que traiga un entendimiento de algo. ¿De qué? Dice el apóstol: para que sepan. Y aquí es muy relevante, porque en comparación con la segunda oración, que es la que estoy utilizando como base para este mensaje, en esta otra el apóstol ya no pide iluminación. En esta otra lo que el apóstol pide es que haya conocimiento. Lo primero es iluminación, lo segundo es conocimiento. Observe, voy a extraer unos versículos aquí del texto base o de la porción que estoy utilizando como base. Dice: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, y luego esto lo he subrayado yo aquí, sean plenamente capaces de comprender. ¿De comprender qué? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Pero sobre todo me voy a otra frase clave. Dice: para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Observen estas dos variantes en la oración de Pablo. En el capítulo 1, lo primero que pide es que haya iluminación, que sean alumbrados los ojos del entendimiento de los creyentes. ¿Para qué? Para que sepan. En la segunda, lo que él está pidiendo es que ya una vez iluminado el entendimiento, ya una vez sabiendo lo que somos en Cristo, ahora lo que pide es que cada creyente llegue a ser plenamente capaz de comprender. ¿De comprender qué? Que están llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, podría mencionar yo, al analizar esto, que estamos hablando como de dos etapas. En una primera, lo que el apóstol está pidiendo es que Dios conceda a la iglesia iluminación, y en la segunda lo que está pidiendo es que sea concedido un conocimiento, un entendimiento. Es decir, la primera etapa es saber, es enterarnos; la segunda es llegar a una plenitud de conocimiento, porque lo primero nos revela qué se ha hecho para nosotros, y lo segundo nos muestra para qué se hizo lo que se ha hecho con cada uno de nosotros. Es importante considerar la diferencia entre estas dos cosas, porque si lo pusiera en una frase que pudiera sonar interesante, la frase sería esta: la iluminación es para saber, el conocimiento es para expresar. ¿Me ayuda? Diga esto conmigo: la iluminación me ayuda a saber, el conocimiento me impulsa a expresar. Estas dos ideas, lo primero mencionado por el apóstol en el capítulo 1 de esta carta, lo segundo, lo mencionado en el capítulo 3, hace, me perdona la expresión, hace un sándwich donde mete al capítulo 2, y en ese capítulo 2 es donde está contenido lo que yo les he venido compartiendo en esta serie de mensajes. Fíjese, observe bien. En el capítulo 1 el apóstol pide que sea iluminado el entendimiento de la iglesia. ¿Para qué?
Para que sepan que ya no son lejanos, que han sido hechos cercanos, que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que ha sucedido un cambio, que no estamos fuera del trato de Dios con Israel, con la nación israelita, sino que ahora somos parte de la familia de Dios, conciudadanos con los santos, ciudadanos celestiales, etcétera, etcétera. O sea, es interesante, ojalá que lo esté transmitiendo efectivamente, que en el capítulo 1 el apóstol pida que sea alumbrado el conocimiento. En el capítulo 12 nos dice todo lo que el Padre ha hecho por medio de Cristo en nosotros, y en el capítulo 3 ahora está orando nuevamente, pero lo que está pidiendo es diferente a lo que pidió en la primera oración. Ahora, ¿qué pide? Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que se nos ha dado la plenitud de Cristo en nosotros, a fin de ¿qué? De que la expresemos. La iluminación nos permite llegar a saber lo que en Cristo nos ha sido concedido, pero el conocimiento es el elemento clave que impulsa a un verdadero hijo de Dios a ser la expresión de aquello que se nos concedió. Por eso podría decirse que son dos etapas en el avance, en el incremento del entendimiento de los hijos de Dios. Primero, nos es iluminado el entendimiento para saber lo que es nuestro. Esta herencia, ¿de quién es? Es tuya. Esto Dios lo hizo por gracia, te lo ha entregado en Cristo. En Cristo el Padre te ha entregado todo lo que Él quería que tú tuvieras. Magnífico. Gracias, Señor. Si nos quedamos en este conocimiento, si nos quedamos solo en la iluminación, ¿qué sucede? Podemos comenzar a cometer errores. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la idea de wow, todo esto es mío, todo esto me pertenece. Y es cierto. Nada más que si conocemos un poquito al Padre en el trato que ha tenido con cada uno de nosotros a través de los años que tenemos de ser sus hijos, nos damos cuenta que el Padre todo lo que hace tiene un propósito. Entonces todo esto que hizo, no lo hizo para que nosotros nos sintamos los juniors de Dios, dueños de toda esta riqueza, sino que ahora lo que Pablo está pidiendo es que el Padre conceda entendimiento, conocimiento en nosotros, a fin de que comprendamos que toda esta herencia, toda esta riqueza que nos ha sido concedida, se nos concedió con un propósito. ¿Cuál? El de expresar de manera personal la vida de Cristo y la de manifestar en forma corporativa, como la iglesia de Cristo que somos, lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo hace referencia a una causa, y quiero llamar su atención. Voy a ver cuánto puedo avanzar en esto, porque es tan rico lo que el apóstol expresa en el primer versículo que estoy considerando, en el 17. Porque lo que lo que el apóstol está expresando, dije en el 17, estoy hablando del 14, Efesios 3:14. Dice, por esta causa. A ver, esto me resulta interesante. Déjenme ver si puedo llevarles a entender por qué digo que me resulta interesante. En su primera oración, Pablo está orando para que los creyentes recibamos iluminación. La iluminación nos sirve para saber. En el capítulo 3, Pablo ahora está mencionando que por esa causa. Esta expresión, por esta causa, es lo que ha llamado mi atención, y por eso al mensaje de hoy lo titulo por esta causa. Diga conmigo, por esta causa. Cuando observo la expresión del apóstol, él habla de una causa. ¿A cuál causa se refiere el apóstol? Bueno, si primero pidió que hubiera iluminación y luego nos dijo todo lo que el Padre ha hecho, y ahora en el capítulo 3 está diciendo por esta causa, quiere decir que la causa a la que Pablo está haciendo referencia es precisamente la obra que el Padre
por gracia ha realizado o realiza o sigue realizando en la vida de un creyente cuando éste ha nacido de nuevo y está procurando saber, cuando está buscando que su entendimiento sea iluminado para que pueda saber cuál es la causa. La causa a la que el apóstol se refiere es la revelación del misterio que a él se le concedió. En otras palabras, es Cristo. Cristo es la causa. Si por medio de Cristo nos ha sido concedido todo esto, Pablo ahora, en un acto de rendición, de adoración, levanta su voz para decir: por esta causa, a causa de lo que Él ha hecho, a causa de lo que nos ha entregado, a causa de esta nueva realidad de ser ya no lejanos sino cercanos, de no ser extranjeros sino conciudadanos de los santos, y de ya no ser ajenos sino ser miembros de la familia de Dios. Dice Pablo: esta es la causa que cambió mi vida. Esta es la causa que le dio un sentido a la existencia de él. Para Pablo, la causa era Cristo revelado en él. Atención con la frase que estoy utilizando. La estoy utilizando con plena conciencia de lo que digo. A Pablo no le fue revelado Cristo. A Pablo le fue revelado Cristo en él. Vea la expresión como está en Gálatas capítulo 1 versos 15 y 16. Está el autor Pablo escribiendo lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tiene que aparecer esta palabra siempre. Me llamó por su gracia. Mire lo que expresa: revelar a su Hijo en mí. Pablo no está diciendo me reveló a Cristo, me mostró quién es Cristo. No, Pablo está tomando esto ya de una manera muy personal y está diciendo: el Padre le agradó revelar a su Hijo en mí. Lo que me entregó en Cristo, lo que es mío por causa de la obra de Cristo en mí. No sé si lo estoy expresando con el énfasis que requiere esto. Pero no estamos hablando de que un hijo de Dios necesita solo recibir una revelación de quién es Cristo, sino de quién es Cristo en él, quién es Cristo en ella. ¿Me hago entender? Pablo está declarando aquí que cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo en él, es decir, una cosa es saber de Cristo, oír de Cristo, asistir a la reunión y escuchar un mensaje sobre Cristo y aprender de Cristo, y otra muy distinta es cuando yo entiendo que por causa de la obra de Cristo en mí, yo necesito aprender a Cristo, escuchar a Cristo para que yo me dé cuenta lo que el Padre ha depositado a través de Cristo en mí. Me quiere revelar a su Hijo en mí. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Diga a alguien que tiene ahí cerca: el Padre no solo te quiere revelar a su Hijo, sino quiere revelar lo que su Hijo ha hecho en ti. Revelar a su Hijo en mí. Pablo, en esta expresión, me parece a mí que es muy rica, porque Pablo está hablando de que encontró una causa. Cuando Pablo se dio cuenta de lo que el Padre fue capaz de hacer y de entregarnos por gracia a través de Cristo, Pablo dice: esta es la causa por la que vale la pena no solo vivir. Vino a mi memoria el recuerdo de una ocasión que el doctor Miles Monroe, desafortunadamente ya fallecido, estuvo aquí en la ciudad de Monterrey y nos animaba a los que estuvimos en ese congreso diciendo que era necesario en esta vida no solo encontrar una causa por la cual vivir, sino encontrar una por la que valga la pena morir. ¿Hay algo en tu vida, mi amada hermana? ¿Hay algo en tu vida, mi amado hermano, por lo que valga la pena morir? Piensa por un momento en esto. ¿Por qué valdría la pena entregar la vida? ¿Qué elementos, qué cosas tú podrías llegar a mencionar? Yo por esto soy capaz de morir. Y no hablo de vivir.
Yo por dedicarme a esto, vale la pena vivir, magnífico, pero vale la pena morir por eso. Pablo, cuando expresa por esta causa, esa expresión, déjeme ponerlo en otra frase que paréceme a mí que es muy valiosa: sentido de causa da propósito de vida. Cuando encuentro una causa, mi vida encuentra un propósito, por lo que vale la pena no solo vivir, pero vale la pena morir. Estoy determinado. ¿Se dan cuenta que llegó un momento en la vida del apóstol? Y apelo al conocimiento que tengan de la literatura del apóstol Pablo, me refiero contenida en las Sagradas Escrituras, donde Pablo confesó y dijo que en algún momento había recibido alguna especie de oferta, diciéndosele que era como si le hubieran dicho: ¿quieres morir o quieres quedarte a predicar el evangelio? Y Pablo confiesa y dice: me gustaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si quedarme en la carne, en esta tierra, redunda en que yo pueda seguir trayendo a otras personas al conocimiento del Hijo de Dios, entonces no sé qué escoger, y todo parece indicar que sí escogió, y escogió quedarse. Vale la pena vivir y vale la pena morir cuando encontramos una causa que impulsa lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Diga conmigo: sentido de causa da propósito de vida. Muéstreme una persona que no quiere vivir, muéstreme una persona que está pensando en el suicidio, muéstreme una persona y yo le muestro a cambio en la misma persona a alguien que no tiene una causa. Pero cuando se encuentra esa causa, cuando ese elemento clave se integra, se incorpora a mi manera de pensar y a lo que yo visiono, lo que yo anhelo, entonces ese sentido de causa me entrega un propósito de vida. Entonces esto es algo que me parece muy valioso, ¿sí? Para Pablo, la causa que lo impulsaba a todo lo que él entendió y por lo que valió la pena vivir y morir era Cristo revelado en él. Entonces, sentido de causa le da sentido de propósito a nuestra vida. Primero, nos enteramos de lo que ha sido hecho para traernos a la condición de hijos de Dios. Y la causa nos muestra el para qué se nos ha concedido todo esto. Esta es la razón por la que el apóstol, después de mencionar la causa, hace mención a doblar rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Aquí hay que prestarle atención. Déjeme, antes de analizar esto de doblar las rodillas, déjeme hacer una observación que me parece interesante. Saulo respiraba amenazas. Pablo encontró una causa. Este es un cambio radical de vida. ¿Saben quién fue Saulo, verdad? Ay, pastor, pues Pablo. Sí, pero Pablo antes de ¿qué? Vamos, ayúdeme. Pablo, antes de encontrar una causa, era Saulo. Saulo, así está escrito. Saulo respiraba amenazas contra la iglesia, pero Pablo encontró una causa. Y aquí vale la pena hacer el apunte para dar un pequeño mensaje de reflexión e invitarte a analizar: ¿dónde andas, mi amada, mi amado? ¿Todavía siendo Saulo o ya siendo Pablo? Saulo anda apasionado por cumplir una meta en la vida, pero Pablo ha encontrado una causa. Direccionémonos a tratar de encontrar esa causa. La causa para Pablo era Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Bueno, pues Cristo es el que murió por mí en el Calvario. Ah, magnífico, muy linda expresión. ¿Y yo estaría dispuesto a dar mi vida por él? ¿Es Cristo la causa? Mire qué interesante. Lo analizo y pasan por mi mente algunas ideas. ¿Es Cristo la causa o es Cristo el pretexto? ¿Es Cristo la causa o es Cristo la excusa? Si Cristo es la causa, entonces hemos hallado algo por lo que vale la pena vivir y por lo que vale la pena morir. Dios nos ayude para llegar a esa transición
y dejar de ser Saulo y dejar de estar dando excusas. Bueno, es que uno es faltoso, uno es humano, soy hijo de Adán, ¿qué quiere? Soy un alma viviente, para asumir la responsabilidad de decir: por esta causa. ¿Cuál causa? La obra de gracia realizada por el Padre en cada una de sus hijas y cada uno de sus hijos a través de Cristo. Entonces, ahora sí, vengo a llamar la atención del siguiente aspecto que Pablo dice: por causa, por causa de lo que encontré de Cristo en mí, por causa de que el Padre me reveló la obra de Cristo en mí, por esa causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. Ahora, noten algo interesante. ¿Será entonces que Pablo oraba con las rodillas dobladas? ¿O de qué está hablando Pablo? No debemos separar una cosa que a veces es un poquito difícil de asimilar. Bueno, no difícil, es un poquito complicada nada más. Es entender que las cartas que nosotros leemos en la Biblia, las cartas de Pablo, la carta de Santiago, la carta de etcétera, no tenían originalmente ni capítulos ni versículos, no estaban divididas ni en versículos ni en capítulos. Eran cartas que estaban escritas de corrido. ¿Por qué hago la observación? Bueno, porque para nosotros, yo estoy diciendo, en el capítulo 1 hizo esto, en el capítulo 2 pasa esto y en el capítulo 3, pero él cuando escribió la carta no estaba pensando en el capítulo 1 voy a decir esto y en el 2 esto y en el 3 aquello, sino que está siendo leído de corrido. Y a lo que quiero llegar es que el apóstol lo que está haciendo es decir: yo oro para que su entendimiento sea iluminado, para que vean todo lo que el Padre les ha entregado y para que esto tenga una expresión o una manifestación. Y cuando piensa Pablo en esto, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Pablo no está hablando de que se ponía de rodillas para orar, sino está utilizando una figura muy interesante, porque el cuadro en el que nos debería hacer pensar el autor es cómo se conducían, cómo se desarrollaban las cosas en el Imperio Romano. Queridas hermanas, queridos hermanos, el César era la máxima autoridad en el Imperio Romano. El César era incluso en la cultura romana considerado un dios. Así que ante el César no se podía presentarse como si estuvieras hablando con cualquier otro ser humano. Tenía que expresarse una cierta reverencia que implicara doblar las rodillas a fin de que se supiera, uno, que la persona sabía con quién estaba hablando. Era una expresión de respeto, era una expresión de rendición, era una expresión que hablaba de el individuo que tenía acceso a presentar una causa, una razón, un asunto ante el César. Entendía que necesitaba inclinarse. Ahora noten algo, Pablo está diciendo: por esta causa, por todo lo que el Padre ha decidido hacer, ahora yo, entendiendo que no es ante el César, que no es un ser humano por más glorificado que lo quieran presentar, sino es el mismo Rey de Reyes, es el mismo Dios altísimo y todopoderoso. Cuando todo esto yo lo logro atrapar en mi entendimiento, no me vuelvo un junior, no me vuelvo alguien despreocupado, no me vuelvo alguien que no está entendiendo las cosas, sino por el contrario, dice Pablo, a causa de encontrar a Cristo en mí, ahora yo doblo mis rodillas, las doblo en un acto de rendición. Había dos cosas relevantes que una persona que tenía acceso al César necesitaba entender. La primera era ante quién iba a hablar, y la segunda, qué le iba a decir. Porque el César romano no se iba a entretener con peticiones y trivialidades. No iba a llegar una persona a decir: César, fíjate que me quitaron 10 centímetros de terreno en mi parcela, vengo a que me hagas justicia. Esos no eran asuntos ante el César. Lo que el César atendía eran asuntos de Estado, eran asuntos relevantes, eran asuntos macro importantes. Y Pablo está teniendo esa figura en su mente y está diciendo:
Amigos, puesto que he orado para que el Padre ilumine su entendimiento y les conceda ver todas estas cosas que en Cristo les han sido entregadas, ahora doblo mis rodillas ante el Padre. Sé ante quién estoy doblando rodillas y sé cuál es el asunto que le voy a presentar. El asunto que le voy a presentar al Padre es lo máximo que un ser humano puede llegar a entender en esta tierra: la revelación de Cristo en mí, el entendimiento de lo que el Padre hizo llegar a mi vida por medio de su Hijo amado. Este acto de rendición, amadas y amados, no habla de doblar rodillas para orar. Habla de entender ante quién estamos parados. La causa da sentido de propósito. El entendimiento nos deja ver la grandeza de ese Dios de amor que nos ha equipado con todo lo necesario para que ahora podamos representarlo en esta tierra. Saulo no entendía estas cosas, pero Pablo encontró una causa y doblaba sus rodillas. Pero es muy interesante ante quién doblaba Pablo sus rodillas. Y aquí necesito llamar su atención a algo. La expresión que usa Pablo, ¿cuál es? Pablo dice: doblo mis rodillas ante Jehová Shalom, ante Jehová Jireh, ante Jehová Rafa. No. ¿Qué dice? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante. ¿Por qué? No debemos perder de vista que el varón que escribe esto es un varón judío. Pablo, era un varón judío, pero ¿cómo se está refiriendo a Dios? Ya no lo está llamando como cualquier varón judío lo llamaría. Ya no está diciendo doblo mis rodillas ante Jehová Jireh. No está hablando de ese lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Pablo? ¿Qué ha entendido Pablo? Ha entendido una causa. ¿Cuál es la causa? Que Cristo ha sido revelado en él. Y cuando llegas a ese entendimiento, cuando comprendes eso, comienzas a presentar y a manifestar un cambio radical. Dios no es lejano para mí. Dios no es el Dios altísimo, lejano, que no, inalcanzable, el que no me puedo acercar. Está hablando de doblar rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo glorioso. Si es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿en quién estamos nosotros? Bueno, pensé que me iban a seguir con la emoción. En Cristo. Así que si es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre mío, suyo y de todo aquel. Bueno, un poco tardía la reacción. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esto nos muestra que Pablo llega a un nivel de conocimiento, de entendimiento de quién es Él por causa de la obra que Cristo ha hecho en su vida. Ya no es el Dios lejano, ya no es el Dios inalcanzable, es el Padre. Wow. Es el Abba. Es el cercano, es el que al que me puedo acercar confiadamente, pero no irreverentemente. Por eso usa la expresión doblo mis rodillas. Me gusta mucho una frase que en lo personal, no sé si sea de su autoría, pero la usa mucho Dante Gebel. El señor Dante Gebel dice que necesitamos todos los creyentes cuidar que lo santo no se vuelva común. Porque en el momento que lo santo se vuelve común, deja de tener esa relevancia y ese valor. ¿Por qué Pablo tiene que decir que dobla sus rodillas? Observen,
Cuando habla de orar simplemente dice que ora, le pido al Padre esto, le pido, pero ahora está diciendo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me presenta en mi mente un contraste muy interesante entre alguien que ya no es lejano, pero a la vez alguien que merece todo nuestro respeto, alguien que merece ser honrado. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Familia, el nivel de conocimiento que llegamos a adquirir tocante al Padre será también el grado de reconocimiento y el grado de rendición que le expresemos a Dios. Mientras Dios no se nos revele como Padre, no sabremos ante quién nos estamos presentando. Pero si ya entendimos la obra que el Padre por medio de Cristo ha realizado en cada una de sus hijas y en cada uno de sus hijos, necesariamente tendremos que hacer como el apóstol hizo, decir en algún momento: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego menciona algo interesante: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tomaré tiempo después para hablar un poquito más ampliamente de esta expresión, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Pero ahora, en este mensaje, aquí está el reto, familia. ¿Cuál es el reto que presento ante estas reflexiones? Si nos quedamos en cierta etapa, solamente estaremos buscando iluminación para saber. Pero si avanzamos y tratamos de madurar, tratamos de tomar las cosas en una forma cabal, como debe de ser, como corresponde a hijos maduros, entiéndase hijos judíos, los que entienden el término. Los hijos desarrollados, los hijos maduros, entienden que todo esto que se nos ha concedido no es solamente para que lo disfrutemos, sino es para que lo expresemos. Para que cada uno de nosotros en forma individual seamos una expresión de la obra de Cristo. Para que no vayamos por la vida solo diciendo: yo me congrego en tal lugar, yo asisto a tal congregación, sino que al interactuar con las personas, quienes nos rodean tengan una percepción distinta de nosotros y digan: hay algo en la vida de esa persona que es distinto a lo demás, que no tiene que ver con dónde se congrega, quién es su pastor, bajo qué cobertura ministerial está, sino que se nota que Cristo ha hecho una obra en la vida de ellos. ¿Se acuerdan que está escrito que cuando los primeros discípulos interactuaban con la gente, así hay una frase ahí en las Escrituras, en el libro de los Hechos, que dice que cuando hablaron con ellos, dice que les reconocían que habían estado con Jesús? ¿Lo recuerdan? O sea, se les notaba el trato que Jesús había tenido con sus discípulos. Familia, una cosa es ir por la vida hablando frases lindas, repitiendo frases bonitas, y otra muy distinta es ir por la vida siendo la expresión de la vida de Cristo en nosotros. A ver si lo logro expresar de una manera efectiva. ¿De qué le sirve a tus vecinos, a mis vecinos? ¿De qué le sirve a la gente que nos rodea oírnos hablar un lenguaje nuevo si seguimos siendo los mismos tramposos de toda la vida? ¿De qué le sirve a la gente escuchar nuestras expresiones elegantes, bonitas, de esta nueva vida, de este nuevo hombre, de este nuevo entendimiento, si seguimos siendo los mismos impuntuales de siempre? Si para podernos salir con la nuestra mentimos, ¿de qué sirve eso? Tarde o temprano esa realidad superará nuestras expresiones. No sé si me hago entender.
Entonces Pablo ha pedido al Padre que ilumine los ojos del entendimiento de los creyentes para que sepamos. Luego nos ha mostrado todo lo que el Padre ha sido capaz de hacer para nuestro bien. Y ahora está doblando rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo Él en su oración es que está pidiendo al Padre que nos haga capaces de poder comprender a plenitud cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, que la obra de Cristo tenga una expresión en nuestra vida cotidiana, que al platicar con nosotros, que al interactuar con nosotros, que al hacer negocios con nosotros, que al contratar nuestros servicios, ellos digan, se les nota que efectivamente hay algo distinto, hay algo diferente, porque estos son los que han encontrado una causa, y la causa es Cristo. Cuando entiendo esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y me doy cuenta de todo lo que Él ha hecho en mí y que ahora yo soy responsable de expresar, de manifestar, no con frases, con la vida cotidiana, la obra de Cristo en nosotros, encontrando expresión en dos dimensiones. Esto que estoy hablando es en la dimensión personal, siendo expresión de Cristo en lo particular. Estoy hablando de que se nos note en lo particular, pero que luego como iglesia, como casa espiritual, como familia de Dios, como iglesia de Cristo, seamos la plena manifestación de lo que Cristo ha hecho con todos nosotros por causa de ser su familia. Decimos amén. ¿Has encontrado una causa? ¿Tienes esa causa? Por esta causa vale la pena cumplir. Por esta causa vale la pena respaldar mi palabra. Por esta causa vale la pena cuidar todos los aspectos de mi vida para que el Señor sea expresado y manifestado en esta tierra. ¿Cuál es el reto? Este es el reto. Entender la causa que le da propósito a la vida que vivimos.